Spinoza define al conatus de esta manera: cada cosa, en cuanto está en ella, se esfuerza por perseverar en su ser. Todas las cosas de la naturaleza poseen su propio conatus, desde el grano de arena más pequeño hasta nuestro gran sistema solar, desde el ser vivo más pequeño hasta el más grande. El conatus es la fuerza vital que les permite afianzarse dentro de su entorno y seguir perfeccionándose. Siendo tan importante, Spinoza nos dice que el conato con el que cada cosa se esfuerza en perseverar en su ser no es nada más que la esencia de la misma. Dicho de otra manera, el conatus es la potencia que tienen todas las cosas de la naturaleza para conservar su propia existencia. Sin embargo, esta potencia no es estática ni vive en un estado de reposo permanente. Fluctúa y se mueve de arriba a abajo debido a los efectos que produce la interacción entre las diferentes cosas de la naturaleza. El hombre, siendo parte de la naturaleza, también posee su propio conatus, es decir, también posee su propia potencia para conservarse a sí mismo. Y al igual que el conatus de las demás cosas de la naturaleza, tampoco es estática, sino variable. El mundo es un vaivén de cosas que afectan el conatus del hombre, tanto de manera positiva como negativa. Desde los diferentes climas y ecosistemas hasta la gran diversidad de seres vivos que la componen, estamos rodeados de otras potencias que se esfuerzan por conservarse a sí mismas. Siendo así las cosas, el hombre no solo está determinado por su necesidad de conservar su existencia, sino también por la propia necesidad que tienen las demás cosas por existir. Todos los diferentes conatus que existen en el mundo nos pueden beneficiar o nos pueden afectar. Llegado a este punto uno puede pensar, ¿y cuál es la diferencia entre el conatus del hombre y el de las demás cosas? Las dos son potencias que buscan conservarse a sí mismas, las dos se mueven y las dos son inevitablemente afectadas o beneficiadas por las demás cosas que la rodean. Spinoza nos dice que lo único que distingue el conatus del hombre al de las demás cosas es que el ser humano es consciente de su conatus, es decir, es consciente del esfuerzo que hace por conservarse a sí mismo. A esta conciencia que tenemos de conservar nuestra existencia, Spinoza le va a dar el nombre de deseo. El deseo es importantísimo dentro del pensamiento de Spinoza, pues representa la esencia misma del hombre. Pero no todo queda ahí, porque es a partir de esta consciente necesidad de conservación que surgen en el hombre ideas, ya sean adecuadas o inadecuadas, acerca de todo lo que le rodea y el impacto positivo o negativo que tienen sobre él. Es por este impacto que el hombre crea los conceptos de bueno y malo. Si recuerdan el video anterior, puse el ejemplo de un oso que atacó a una persona en el bosque. Este acto puede generar rencor, repulsión, sed de venganza y odio hacia el oso. Pero no es que el oso sea malo, simplemente está siguiendo su propio conatus. Igual podemos decir lo mismo de otros animales salvajes, los desastres naturales, las enfermedades y demás cosas que consideramos malas. Ahora, acabo de decir hace un momento que actos como el ataque de un oso pueden generar rencor, repulsión, sed de venganza y odio. Esto quiere decir que tanto la mente como el cuerpo del hombre van a percibir todos esos sube y baja de su potencia. Spinoza le va a dar el nombre de afectos a estos altibajos. Spinoza define los afectos como las afecciones del cuerpo, con las que se aumenta o disminuye, favorece o perjudica la potencia de actuar de ese mismo cuerpo, y al mismo tiempo, las ideas de esas afecciones. Esto quiere decir que el cuerpo humano expresa el aumento y la disminución de su potencia a través de sus afecciones, es decir, a través del deseo, del placer y del dolor, del miedo y del valor, de la envidia y de la compasión, de la ambición y de la generosidad, de la alegría y de la tristeza, etc. Los afectos son la clara muestra del poder y la influencia que tiene nuestro entorno sobre nosotros. Es imposible salir ileso de la existencia de los demás seres humanos y de las demás cosas. Antes de entrar de lleno al análisis de los afectos, es importante decir que Spinoza va a estudiarlos como si se tratara de las líneas, los puntos o los planos que conforman un cuerpo geométrico. Con esto, lo que busca es comprender y explicar la naturaleza del hombre. A través de este análisis, Spinoza va a demostrar que las afecciones no se deben a una carencia o a la debilidad y fragilidad humanas, sino a la potencia misma de su naturaleza, a su conatus. Estudiar la naturaleza humana sin emociones ni sesgos morales permitirá descubrir de una manera real y efectiva los efectos que tienen sobre nosotros los afectos en nuestro comportamiento y en nuestra vida. Spinoza divide los afectos en dos: afectos activos o acciones y afectos pasivos o pasiones. La diferencia entre ambos tiene que ver con el hecho de que, cuando tenemos una idea adecuada de nuestros afectos, actuamos. En cambio, cuando tenemos una idea parcial o inadecuada de nuestros afectos, padecemos.
Las acciones incrementan nuestro conatus, mientras que las pasiones lo disminuyen. En realidad, su teoría de los afectos es un paralelismo de su teoría del conocimiento. A las opiniones y a la imaginación le corresponden las pasiones. Ambas surgen de ideas inadecuadas de la realidad. A la razón le corresponden las acciones, pues ambas surgen cuando el hombre posee ideas adecuadas. Y a la intuición le corresponde el amor intelectual de Dios. Ambas surgen cuando el hombre contempla la realidad como la contempla Dios, es decir, bajo un velo de eternidad. Este último lo veremos al final. Del apetito consciente que tiene el hombre de conservarse a sí mismo, es decir, del deseo, nacen otras dos afecciones primarias, la alegría y la tristeza. De estos tres afectos surgen todos los demás. La alegría es definida por Spinoza como la pasión por la que la mente pasa a una perfección mayor, y la tristeza como la pasión por la que la mente pasa a una perfección menor. Si se dan cuenta en la definición de alegría y tristeza, Spinoza utiliza el término pasión y no el término de afecto. Esto quiere decir que en un principio la alegría y la tristeza son dos afectos pasivos que parten de una idea inadecuada o parcial de la realidad, y parten de una idea inadecuada porque surgen de factores externos y de nuestra imaginación. Aunque la alegría al principio es una pasión o un afecto pasivo, es a través de ella que el hombre puede llegar a la virtud. La alegría puede pasar de ser un afecto pasivo a un afecto activo y poseer ideas adecuadas de esos factores externos. Si tenemos el conocimiento adecuado y racional de las cosas que nos rodean, podemos potenciar nuestro ser y afianzarnos dentro de la naturaleza, pasando de una alegría pasiva y mutilada a una alegría activa y completa. En el caso de la tristeza, esta nunca deja de ser una pasión o un afecto pasivo. Jamás podrá conducirnos a la virtud porque lo único que potencia es nuestra ignorancia y con ella nuestra vulnerabilidad. Algunos afectos que nacen de la alegría son el amor, la inclinación, la devoción, la esperanza, la seguridad, la misericordia. Y algunos afectos que nacen de la tristeza son el odio, el miedo, la desesperación, la insatisfacción, el menosprecio, la envidia. Del deseo surgen los impulsos y los apetitos. En conclusión, los afectos activos o acciones aumentan nuestra potencia de actuar, puesto que parten de ideas adecuadas de la realidad que nos permiten conocer la naturaleza y afianzarnos dentro de ella. Por el contrario, los afectos pasivos o pasiones parten de nuestras opiniones y de nuestra imaginación, por lo que generan ideas inadecuadas de la realidad, generan ignorancia y ponen en riesgo nuestra existencia. A partir de ahí resulta claro cuánto aventaja y es más poderoso el sabio que el ignorante, quien se deja guiar solo por el apetito, pues el ignorante, aparte de ser zarandeado de múltiples maneras por causas exteriores y no gozar nunca de la verdadera tranquilidad del ánimo, vive además como inconsciente de sí mismo y de Dios y de las cosas. Desafortunadamente, casi todos los hombres tendemos a estar sujetos a afectos pasivos o pasiones. Es más fácil dejarnos llevar por el placer inmediato y superficial. Esto para Spinoza representa un problema, pues ocasiona que el hombre viva en un estado permanente de servidumbre. Al vivir en servidumbre, todos los actos que realiza el ser humano los hace de manera reflexiva y automatizada. Se deja llevar fácilmente por lo que siente y se desbordan las emociones, llevándolo a cometer acciones irresponsables. Un hombre que vive en servidumbre no es un hombre íntegro y moral. Su mente vive en un estado de pasividad absoluta y eso disminuye su conatus. Pero aunque los seres humanos vivamos en ese estado de pasividad, cada individuo va a buscar lo que considera es mejor para él. Somos conscientes de que queremos tener una buena vida. El problema es que muchas veces no usamos nuestra razón para descubrir lo que es realmente bueno para nosotros. ¿Cuántas veces hacemos cosas que nos parecen buenas en un principio, pero que a la larga nos traen consecuencias severas para nuestro ánimo y para nuestra salud? Creemos que somos libres cuando en realidad somos esclavos de nuestra propia ignorancia. ¿Cómo resuelve Spinoza el problema? Lo más sensato sería pensar que debemos combatir nuestras pasiones con nuestra razón. Sin embargo, Spinoza dice que no hay nada que pueda hacer la razón en contra de las pasiones. La razón no puede desaparecerlas ni debe. Lo único que puede hacer la razón es crear afectos activos o acciones que le hagan frente a los afectos pasivos o pasiones. Para que puedan tener éxito, estos afectos activos o acciones deben ser más fuertes que los afectos activos o pasiones. Un afecto no puede ser reprimido ni suprimido, sino por medio de otro afecto contrario y más fuerte que el que ha de ser reprimido.
Esto quiere decir que a lo largo de tu vida puedes llegar a experimentar sentimientos de odio, de venganza, de envidia, de celos, ganas de mentir, ganas de engañar, ganas de manipular. Es natural debido al medio en el que vives. Pero si usas tu razón para conocer sus causas y a lo que te pueden llevar, puedes tomar conciencia de ellos y dejar de padecerlos. No padecer tus pasiones te permitirá actuar de manera íntegra ante cualquier situación que te ponga la vida. Dicho por Spinoza, solo conociendo las causas de nuestras pasiones es que podemos convertirlas en acciones. En ese sentido, es muy importante señalar que el papel de la razón no consiste en eliminar las pasiones, radica en conocerlas y en comprender sus causas. Conocer nuestras pasiones implica salir de su esclavitud y liberarnos de ellas. Por otra parte, la razón no está peleada ni con la naturaleza humana ni con la naturaleza en general. La razón no va a actuar en contra de la naturaleza. Lo que busca es comprenderla para poder adaptarnos de la mejor manera posible a ella. La razón va a moderar nuestras pasiones, no va a eliminarlas. Vivir de un modo razonable tiene que ver con el hecho de hallar aquello que nos es útil para perfeccionarnos a nosotros mismos y afianzar nuestra existencia. El regalo que recibimos por vivir bajo la guía de la razón es el conocimiento. El conocimiento nos libera del estado de servidumbre en el que vivimos y nos acerca a la libertad y a la felicidad suprema. La conclusión de Spinoza es simple y directa. La libertad del hombre se obtiene a través del conocimiento que éste tiene de él y de lo que le rodea. Si un esclavo es aquel que no tiene ni idea de lo que hace ni por qué lo hace, un hombre libre es aquel que sabe lo que es bueno para él y se esfuerza en encontrarlo. Por eso el conocimiento de nosotros y de lo que nos rodea son vitales para Spinoza, pues estos incrementan nuestra potencia y nos acercan a esa felicidad suprema que nuestro filósofo se propuso encontrar en un principio. Como vimos en el primer video, Dios es la naturaleza, por lo que se encuentra en todas las cosas. Cuanto mayor conocimiento tengamos de todas las cosas, mayor conocimiento tendremos de Dios. Y cuanto mayor conocimiento tenga el hombre de Dios, más virtuoso será. El mayor bien de la mente es el conocimiento de Dios, y la mayor virtud de la mente es conocer a Dios. Spinoza dice que Dios está en todas partes. Basta con abrir los ojos para poder contemplarlo y conocerlo. Si nos esforzamos en conocer de una manera desinteresada la conexión de causas que hacen posible nuestra realidad y nuestra existencia, mayor es el amor que le tenemos a Dios. Pero este amor no es un amor pasional, sino racional. Por eso Spinoza le llama el amor intelectual a Dios. El amor de Dios por los hombres y el amor intelectual de los hombres a Dios son una misma cosa. Es a través de este amor intelectual a Dios como el ser humano puede experimentar la felicidad más grande, la felicidad suprema, pues ve las cosas como las ve Dios, es decir, eternas, necesarias y perfectas. La conclusión de la ética es que la mayor alegría o felicidad que puede tener el ser humano es la de entender, comprender cómo está estructurado Dios, es decir, cómo están estructuradas todas las cosas que existen. La verdad está ahí frente a tus ojos. Conócete a ti mismo y a todas las cosas que te rodean. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima.